Buenas tardes, senadora. Le habla Javier García Santana, el productor del programa. Juanito, mucho gusto. Vamos a enviar ya el intro. Dos. Muy buenas tardes, una emisión más de análisis más allá de la noticia. Los saluda como todos los jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Palomelic para conversar y analizar los temas de mayor interés, de mayor impacto en la sociedad, en la clase política, en la clase empresarial. Y hoy tenemos el honor y el gusto de saludar a un personaje que en lo personal estimo en gran medida y admiro, primero como mujer, segundo como funcionaria y ahora como legisladora, la senadora Lupita Murguía Gutiérrez. Senadora, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta conversación. Don Álvaro, buenas tardes, a sus órdenes. Bien, Lupita, pues por cuestiones de agenda vamos a tener que irnos un poquito rápido. Yo le comento que en estos 47 años que tengo ya como periodista, que estoy llegando con una serie de periodistas especiales, y esta es una de ellas. He tenido oportunidad de platicar con el embajador de Italia, hablé también con el Solís, que presentó la iniciativa, la controversia, el amparo para exigir al presidente que destine los recursos que está dilapidando para que se canalicen al COVID. Hablamos con el director de la Bolsa de Valores. En fin, hemos tenido, todas las entrevistas son importantes, pero por esos 47 años estoy buscando a gente muy especial y en este caso por eso le agradezco mucho que además de la entrevista que me concedió la semana pasada, tengamos esta y a ver si en unos 15 días podemos seguir platicando. Sé que su agenda es muy corta, así es que su tiempo es muy corto hoy, así es que vámonos. Le decía yo que he ido al Senado en estos 47 años, tanto en épocas priistas como en épocas panistas, y quisiera preguntarle cómo siente, y había un ambiente en el Senado, independientemente de las distintas corrientes o que tuviera la mayoría, de mucha camaradería. Los senadores, son gente que ha recorrido un amplio camino, no es fácil llegar al Senado. Recuerdo incluso aquella frase famosa en su tiempo de la senadora Silvia Hernández, cuando recién ingresa al Senado y dice: esta no será un cementerio, un dinosaurio, un cementerio o una sala de dinosaurios de la política. ¿Cómo es ahora, Lupita, el Senado en estos tiempos de la 4T? Mire, don Álvaro, evidentemente, y tuve la experiencia reciente en Cámara de Diputados, en donde en diputados pues son 500 diputados, y siento que los debates se dan ahí y las discusiones de una manera más ríspida. En el caso del Senado, ¿perdón? Hasta los golpes han llegado, Lupita. Bueno, sí, también. Y en el caso del Senado, pues somos 128 senadores de todos los grupos parlamentarios. Quizás cada uno de nosotros con más experiencia, muchos de los que integramos el Senado ya habiendo tenido pues la oportunidad de haber sido diputados, algunos ya fueron senadores una o varias veces. Entonces hay una actitud de mucha más civilidad, de escucha, de respeto, incluso ante posiciones divergentes,
que se puede ver en la Cámara de Diputados. Pero también le voy a decir, hoy vivimos las condiciones de que, bueno, pues hay una mayoría muy importante del grupo de Morena y sus aliados que tienen de suyo pues los votos suficientes para sacar con mayoría simple cualquier asunto. Quizás la contención se puede dar por parte de la oposición precisamente cuando son votaciones que requieren las 2/3 partes de la votación, reformas constitucionales, y esto ayuda a que aun cuando se tengan que revisar disposiciones legislativas en donde ellos tienen la mayoría y pudieran pasarnos por encima, como dijera el clásico, sí, ni los veo ni los oigo, ¿no? Pues bueno, saben que en tratándose de reformas constitucionales va a ser necesario buscar acuerdos. Y esto ha sido una circunstancia que ha motivado el que haya más disposición al diálogo que en la Cámara de Diputados. Y se percibe la diferencia de trato entre integrantes de una Cámara y la otra. Y bueno, de alguna manera lo que ocurrió hace algunos días, ahora ya con la comisión permanente de la que usted forma parte, en la que no se legisla, pero sí tuvieron, en este periodo no se legisla, sino, reciben iniciativas, etcétera, pero pudieron contener este propósito del presidente para la reforma hacendaria y que de alguna manera tuviera poderes plenipotenciarios de declarar cuando él quisiera una situación de emergencia y manejar, pues ya de hecho lo está haciendo, el presupuesto a su antojo. Eso lo pudieron parar. Yo le preguntaba en esa ocasión, senadora, si esto puede ser permanente, si esto puede ser un antecedente para que las condiciones cambien justamente sobre esa aplanadora que tienen de Morena y fue flor de un día, o si de alguna manera incluso la postura que ha tomado Porfirio Muñoz Ledo pueda de alguna manera empezar a generar un poco más de equilibrios en el Congreso de la Unión. Mire, efectivamente, bueno, le quiero decir que en el Senado el grupo de Morena tiene pues los votos, como le comento, de mayoría. Sin embargo, cuando quiere ir a una reforma constitucional, a una votación con 2/3 partes, como es el caso de algunos nombramientos, o ir a un periodo extraordinario, que es el supuesto, le hacen falta de 7 a 9 votos, dependiendo que 2 independientes fueran con el bloque o se sumen a la mayoría morenista. Y esto es lo que da margen a este bloque de contención que se ha formado entre el PAN, el PRI, el PRD y MC, para actuar conjuntamente cuando nosotros tenemos la convicción de que una iniciativa, una propuesta, un periodo extraordinario, pues es lesivo a los intereses del país, vulnera los principios constitucionales o la legalidad. El bloque como tal no opera para todas las votaciones que se emitan ni de manera permanente. Sí hay comunicación entre nosotros de manera permanente, pero es solamente en aquellos puntos en donde hay una clara coincidencia de que una medida, una propuesta no es conveniente, no para el bloque, para el país, para la defensa de la legalidad, contraviene la Constitución, en fin, tomamos ahí, en ese caso, bueno, pues la actividad en conjunto como bloque, pero no opera permanentemente y para todo. Pero no habría esto, no habría una cierta esperanza que una vez que se abra el nuevo periodo de sesiones, la postura, insisto, de Porfirio Muñoz Ledo, este grupo de contención, como usted lo ha llamado, pudiese ir, no sé, generando
influencia en algunos otros diputados, porque, bueno, y esto lo digo a título personal, yo veo en las informaciones que nos llegan en la sociedad cada vez más inquietud por la serie de acciones, de iniciativas que son, como lo dijo usted, aprobadas y como lleguen, como las mande el presidente, así las pasan. Entonces, ustedes deben tener una condición realmente muy difícil, pero coyunturalmente no podría esto ir haciendo que cambiasen algunos diputados que entraron por Morena y muchos de ellos pues por chiripa, por suerte, porque todos sabemos que el efecto López Obrador fue lo que generó una votación de esos 30 millones de personas que le dieron en muchos casos escaños y curules, pues de gente, bueno, ya no quiero referirme a ellos, que no tienen experiencia legislativa, que no tenían carrera política. ¿Cree que de alguna manera se avisó para el próximo periodo de sesiones que haya unos mayores equilibrios de senador? Fíjese que sí, y es muy importante esto que usted comenta. Mire, en algunas iniciativas del presidente o propuestas hay una opinión de algunos legisladores de Morena, bien sean diputados o senadores. Usted señala a Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Cloutier en otros momentos, en el caso del Senado, Germán Martínez, Lili Telles, el senador Guadiana, que ante la propuesta en concreto ellos tienen una visión diferente y tienen la valentía, incluso a riesgo de que su propio grupo los excluya, de expresarlo. Pero cuando esto sucede, esto genera en el grupo mayoritario, obviamente, mucha inquietud. ¿Y qué es lo que se logra? Que por un lado las voces disidentes que dan una postura racional, fundada, para una opinión contraria a la que está proponiendo el presidente. Pero por otro lado, las voces del bloque de contención, que también señalamos una serie de supuestos de irregularidades o de violaciones constitucionales, han logrado que algunos asuntos simple y sencillamente se bajen y no se sometan al Pleno. Es decir, pareciera que en estas condiciones, cuando el grupo mayoritario de Morena no va dividido o hay dudas al interior, prefieren no someterlo a votación del Pleno con el propósito de no exhibir circunstancias de división interna. Y bueno, también es un logro, obviamente, el hecho de que un tema pues sea retirado de la agenda legislativa. Sí, de alguna manera, en alguna entrevista que me concedió su compañero de escaño, Mauricio Curi, recuerdo mucho una frase que utilizó: no hay mayorías permanentes. Entonces, independientemente del trabajo legislativo, debe haber también un gran trabajo de cabildeo, ¿no? El hospital. Sí, evidentemente sí lo hay. Y hay que decirlo, la mayoría morenista es una mayoría siempre dispuesta a complacer en su mayoría al presidente de la República y sus propuestas. Han surgido a lo largo de estos meses voces que, como le digo yo, de manera razonada, fundada, se oponen. Y le quiero decir, también por parte del grupo de Morena, ellos también hacen un cabildeo tratando de conseguir en el bloque de contención pues los votos que les hace falta para lograr sus propósitos. Y la verdad es, cuando no lo logran, es cuando finalmente el asunto pues ya no camina y usualmente lo retiran para no someterlo al Pleno. No les gusta exponerse a perder un asunto en votación en el Pleno. Sí, senadora. En lo particular, antes de irnos bueno, es que todos los temas son importantes, pero en lo particular usted como senadora o el grupo de
parlamentario de Acción Nacional o el grupo específico de senadores y diputados queretanos por su partido. ¿Qué iniciativas han impulsado y qué ha logrado pasar, senador? Mire, concretamente nosotros, como consecuencia del trabajo en campaña, identificamos que en Querétaro había una fuerte insistencia en las colonias urbanas, pero también rurales, de que en tratándose de robo a casa habitación, las personas que eran detenidas pues salían prácticamente de manera inmediata y que en estas condiciones pues podían encontrarse, y de hecho así lo hacían, en condiciones de poder continuar cometiendo delitos, que en muchas ocasiones los habían detenido, quedaban libres y hasta amenazaban a aquellos que habían presentado la querella, pues simple y sencillamente pidiéndoles que la retiraran. Entonces, la petición que nos hacían era que todos aquellos que cometieran robo a casa habitación, pues se quedaran en prisión preventiva oficiosa. Y era importante modificar para esto el artículo 19 constitucional. Fue algo que trabajamos el senador Mauricio Curi y yo, y finalmente quedó el supuesto de que quienes cometen robo a casa habitación no tienen derecho a libertad bajo fianza, sino que se quedan sujetos a prisión preventiva oficiosa. Eso ha sido una parte importante. Sin embargo, ha habido diversas iniciativas en las que hemos estado trabajando de manera conjunta. Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional requería una reforma constitucional y una reforma legal. Para la reforma constitucional nos necesitaban como oposición para los votos que les hacían falta. Estamos hablando estos 7 o 9 que no tienen. Y para la reforma legal no. Entonces, la estrategia del bloque fue negociar este paquete así como paquete. Es decir, no solo la reforma constitucional y de manera aislada después la reforma legislativa que regulara la Guardia Nacional y que pues, resolvieran ya de manera diferente, sino en paquete, y esto nos permitió entrar a detalle y poder incluir tanto en la reforma constitucional como en la reforma legal muchas de las propuestas y sugerencias que hizo la oposición. En el mismo caso fue el tema de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, en donde si bien era una ley, pues bueno, es simple y sencillamente pedir participar en la integración del cuerpo legislativo, porque pues no nada más es cuando nos convoquen a una reforma constitucional, sino que tiene que haber reciprocidad en la escucha y en la apertura, ¿no? Es un te doy, me das, un negociar, un cabildear, y con temas sumamente delicados. Usted acaba de hablar, senadora, de la extinción de dominio. También nos mencionó el asunto de la Guardia Nacional, que ahora lo plantea Andrés Manuel López Obrador como un decreto en el que de hecho no está respetando lo que ya habían dicho, y una nota que dimos hoy habla precisamente de que van a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se está violando la Constitución y no están respetando ese acuerdo en el que ustedes ya habían llegado. ¿Es así? Así es. Mire, puntualmente le comento. Efectivamente, cuando se reforma la Constitución para constituir la Guardia Nacional, se establece claramente en un artículo 5º transitorio que el Ejército puede continuar en labores de seguridad en tanto cuanto se consolida la Guardia Nacional, y que esta intervención, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ser excepcional, tiene que ser subordinada a la Guardia Nacional, porque el supuesto fundamental de la Guardia Nacional es que es un cuerpo de seguridad civil,
que tiene que estar fiscalizada, y en estas condiciones fue como se aprueba la reforma de la Constitución y con ella ese quinto transitorio. Hoy el presidente pretende normar, reglamentar esa disposición constitucional, para lo que estrictamente no tiene facultades. Él puede reglamentar la ley de la Guardia Nacional, eso sí, leyes, pero no puede, su facultad reglamentaria no le alcanza para normar una disposición constitucional, y no cumple tampoco con los supuestos de la disposición constitucional, porque la intervención del ejército es permanente, no extraordinaria, no excepcional, no por un tiempo determinado, es permanente en todas las labores de la Guardia Nacional, desde seguridad pública hasta participar en procesos de detención de personas que han cometido delitos. Todas las atribuciones de la Guardia Nacional no está sujeta realmente a un esquema de supervisión, de fiscalización, porque dice que quedará sujeto al órgano de control competente, pues que seguramente es el del Ejército, pero no es el supuesto en el que se norman las características de la participación. Y por otro lado, hay un tema que de suyo es cuestionable, es discutido, pero la disposición constitucional dice que la participación del Ejército tiene que estar supeditada a la Guardia Nacional. Sí. Y aquí lo que él propone el presidente es que se coordine, no que se subordine, que es lo que pide la disposición constitucional. Entonces, más allá de todos estos cuestionamientos muy puntuales en tema del acuerdo del presidente, que va más allá de la disposición constitucional de manera arbitraria, lo que es importante es esto. Sí se aprobó la participación del Ejército en funciones de seguridad, sí. Se reconoce la labor que ha realizado y que realiza el Ejército en el combate a la delincuencia organizada, en labores de apoyo a la población en caso de desastres, pero también hemos visto que en este gobierno, cada vez que al gobierno federal se le atora algo, hace intervenir a las Fuerzas Armadas. Él que quería que no hubiera militarización, que los militares estuvieran en los cuarteles, bueno, la ha involucrado a las Fuerzas Armadas prácticamente en todos los asuntos que le representan alguna complicación. Mire, si usted se acuerda cuando hubo desabasto de gasolina en diciembre y enero de 2018, ¿qué hace? Pues en este supuesto combate de los huachicoles, ordena comprar pipas y se lo encarga al Ejército, y además le encarga al Ejército administrar la distribución del combustible a través de pipas, porque a través de ductos no era seguro, por ejemplo. Por otro lado, cuando ha habido problemas de desabasto previo al ciclo escolar, no llegaban todos los libros de texto gratuito a todas las comunidades, pone al Ejército a repartirlo. Cuando ha habido problemas en varias ocasiones de suministro de medicamentos, por desabasto de medicamentos en diversas partes del país, pone al Ejército a distribuir medicamentos. En el caso específico de la atención a migrantes en la frontera norte y en la frontera sur, es el Ejército el que está haciendo funciones de policía migratoria como Guardia Nacional, pero finalmente es el Ejército el que está actuando. Alguien decía en son de ironía que hasta cuando se murió José José le encargaron ir a recoger las cenizas. Y bueno, efectivamente, y hoy
le encarga que se haga cargo, valga la redundancia, del tema de la seguridad pública, que ha sido un asunto que no ha logrado resolver el gobierno federal. Mire, si hoy hay un acuerdo como el del presidente ordenando a las Fuerzas Armadas entrar en funciones de seguridad pública con la Guardia Nacional, lo que refleja es que ya no está intentando fortalecer a la Guardia Nacional, sus capacidades, su equipo, su implementación. Y es un reconocimiento claro de que la estrategia de seguridad basada en la Guardia Nacional, pues no les funcionó. Fracasó. Y que esta política de abrazos y no balazos, pues tampoco les ha funcionado. Y es que voy a comentarle algo que usted sabe. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, los índices de comisión de delitos, homicidios, feminicidios, violaciones, agresiones familiares, se han incrementado sustancialmente desde el año pasado y particularmente en estos meses. Y entonces, ante ese fracaso de la política de seguridad, hoy pretenden que sea el ejército, nuevamente, cuando se les atora algo, el que se haga cargo del tema de la seguridad, cuando sabemos, y no es desconocer todo el apoyo y la labor, sí disciplinada, institucional y profesional del ejército, pero hemos visto en otras administraciones desde Felipe Calderón que cuando queremos acabar con la violencia y la inseguridad, la participación del ejército es importante, pero no basta. Se requiere apoyar a las policías civiles, a las estatales, fortalecer a la Guardia Nacional. Al crearse la Guardia Nacional, se eliminó la Policía Federal Preventiva. Es necesario que las instancias de procuración y de impartición de justicia abatan una impunidad que es cerca del 97%. Hoy, quien comete un delito tiene 97% de probabilidades de que no va a ser detenido, o que aún siendo detenido va a haber condiciones que le van a permitir salir en libertad. Esto es gravísimo. Entonces, pues el tema de la inseguridad no solamente tiene que ver con la participación del ejército, por muy valiosa que sea, sino es un asunto integral. Sí, bueno, se me olvidó comentar por ahí que también andan por ahí de constructores, ¿no? Para no decirlo. Sí, del aeropuerto de Santa Lucía, y se dice que van a operar el aeropuerto de Santa Lucía y que también participación en el Tren Maya y otras obras. Bueno, pues en estas condiciones incluso distraen al ejército mexicano de una labor que es prioritaria, como es el combate a la delincuencia organizada, que solo puede ser enfrentada en estas condiciones por las Fuerzas Armadas. Lupita, tengo una serie de temas sobre la mesa que quisiera abordar con usted. El tiempo, el tuyo sobre todo, se termina. Yo nada más quisiera rápidamente Yo preguntarle creo que es este. posible quedarme un rato más, don Álvaro, en el siguiente tramo. Ya organicé mis cosas, con mucho gusto. Sobre esta cuestión, entonces, sobre la ley Bonilla, si este palo que se le dio a la denominada ley Bonilla, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, vota en contra de la ley, y mi cuestionamiento es verdaderamente ya tenemos desde su percepción, un poder judicial independiente que no, al igual no lo hace igual que la mayoría morenista en el Congreso, a pie juntillas y con los ojos cerrados aprueba las cosas. ¿Será, como lo comenté, flor de un día, o cree que ya tenemos un poder judicial verdaderamente independiente que le pueda hacer contrapeso en decisiones importantes que se vienen? ¿Cómo percibe esto? Porque
porque hay quienes somos muy susceptibles los mexicanos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que fue un arreglo por allá popular y alguna venganza política contra el gobernador, etcétera. Voy a tener que meter un video por el tiempo del Zoom, Lupita, que es muy breve, y regreso con usted, ya que me dio la oportunidad de continuar con esta conversación. Gracias. ¿Cómo no, don Álvaro? Es un fragmento de un video porque dura 40 minutos la transmisión de Zoom y luego se corta. Meto el video y regreso con esta pregunta, agradeciéndole que haya sacrificado otras actividades para esta situación, Rita. Gracias. Al corte regresamos unos minutos, por favor. Gracias, muchas gracias por darme más tiempo. Hoy que no puedo tomar tu mano, que no te puedo abrazar, hoy que no puedo estar brindando, que no te puedo besar. Solo nos queda respirar, detenernos, tener paciencia, reencontrarnos, oír la ciencia, recobrar nuestra paz. Volverán las pervadas de tordos negros a volar en el sangre mal. No esperes más, hoy sabrás que hay más vida tras de la puerta, en las manos que te despiertan, pero no puedes tocar. Volverán a encontrarse en la mariposa, nuestros abuelos hablar de sus cosas. Mientras tanto, quédate en casa un poco más. El que tiene mente libre nunca está encerrado. Es por amor que nuestros cuerpos hemos separado. La indiferencia mata, pero entregarse asusta. Hoy ser valiente es controlar la angustia. Todo este tiempo y lo que quede, a diario, conviértete en viajero sedentario. Descubre el universo que tiene. Adelante. Estamos de regreso. Este fragmento es una canción compuesta a Querétaro, donde tenemos cosas muy bellas. Senadora, nos quedamos con este asunto de la ley Bonilla, la actitud de la Suprema Corte de Justicia. Mire, don Álvaro, quiero ser realista y objetiva. Creo que en esta ocasión la Corte resolvió conforme a derecho y impartió justicia porque había elementos jurídicos y de hecho más que reales para el que la llamada ley Bonilla fuera declarada inconstitucional. Simplemente le digo, en el 2014 se reforma en Baja California la Constitución y se dice que esta gubernatura, la de Bonilla, iba a ser solo por 2 años para empatarla con las elecciones federales. Así se convocó al proceso electoral, así se inscribieron todos los candidatos, así se llevó a cabo el proceso electoral, así votó la ciudadanía, así ganó por mayoría efectivamente Jaime Bonilla, así le dieron su constancia de mayoría. Y ya que ganó, mientras era gobernador electo, se dice que a través de comprar voluntades, eso es algo que no me consta, pero que se dice, que incluso motivó que comprando voluntades de diputados locales, pues
se reforma la Constitución y se dice, ahora este gobierno no va a durar 2, sino va a durar 5. Esto hubiera significado un gravísimo precedente en cuanto a la certeza y a la legalidad de los procesos electorales. Yo le quiero preguntar cuántos gobernadores, el federal y estatales, que tienen y ganaron con una mayoría amplia, pudieran hacer uso de su mayoría y decir, a ver, más allá del periodo que me hubieran elegido, yo me voy a permanecer aquí, pues el tiempo que decidan, el tiempo que arbitrariamente decidan. ¿Por qué? Porque tengo la mayoría suficiente en el Congreso Federal, en los congresos locales, para reformar la Constitución posterior al mismo proceso. Esto era claramente un fraude a la Constitución y así lo determinó la Suprema Corte y sí fue terrible para el gobernador Jaime Bonilla porque pues yo creo que él pensaba que por lo menos algunos ministros pudieran pues votar a favor de él. Incluso se hablaba de que no se iban a lograr los 8 votos para declarar inconstitucional la llamada Ley Bonilla. Y fue contundente, unánime, y además los argumentos que todos los ministros dieron fueron muy fuertes en contra de la postura de Bonilla. Ahora, esto de alguna manera frena cualquier tipo establece un antecedente para cualquier intento reeleccionista, obviamente, o de lo que se especula mucho, que no en el 21, en el 22, con la revocación de mandato, pudiese el presidente Andrés Manuel intentar una reelección, lo frena, lo seca, lo para en seco, senadora. Sí, es un precedente judicial muy importante en donde ya la Corte definió que cuando un gobernante compite en un proceso electoral con determinado duración, esa es la duración a la que se debe de sujetar, porque no hay reelección ni para gobernadores ni para el presidente de la República. Y cualquier intento, bien sea de gobernadores o del mismo presidente, de utilizando su mayoría en los congresos, quisiera perpetuarse, bueno, pues ya hay un precedente para futuras ocasiones y que se pueda declarar esto inválido e inconstitucional. Bien, mire, me van a quedar aquí como 10 temas pendientes para darle oportunidad a que usted llegue a su siguiente cita, agradeciéndole que me haya dado un poco más de tiempo del que establecimos. Yo quisiera hacerle una pregunta que para mí es de suma trascendencia. Independientemente de lo que pueda considerar usted las encuestas, hay un pulso de la sociedad en el que se está marcando ya cada vez una mayor inconformidad, precisamente por esta actitud de pasarse la ley por donde él quiera. Hay organizaciones, ¿usted me escucha? Sí le escucho, don Álvaro, sí. Hay organizaciones como Frena, como Mexicanos contra la Corrupción. Cada vez advierto yo una tendencia más mayoritaria de inconformidad con el presidente. Desde el punto de vista constitucional, ¿existe algún artículo, ya lo del 84, bien, algún mecanismo para hacer que constitucionalmente se retire? Porque yo veo que sería imposible que él renuncie, a menos de que ocurra lo que
sucedió, no sé, en la primavera de Egipto o en algunos otros países en donde dicen ya, vete porque nos estás haciendo daño. Traemos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.1, tenemos una pandemia que desde la perspectiva de especialistas, incluso de la prensa extranjera, no está siendo atendida a nivel federal adecuadamente. En esa parte, constitucionalmente, legalmente, existe, existiría algún mecanismo, y hay por ahí incluso una iniciativa que se envió para decir que no anda, no le llega bien el agua al tinaco, como dice Ángel Verdugo, pero legal, constitucionalmente existe alguna posibilidad o que la sociedad organizada, como ha sucedido en otros países, le diga, ya nos hiciste mucho daño. Sería la última pregunta, comprometiéndola en su próxima agenda a que platique con nosotros. Con mucho gusto. Mire, estrictamente, bueno, pues el presidente puede solicitar licencia en cualquier etapa de su periodo, pero vamos, esto significaría una decisión personal de solicitar licencia, porque estrictamente el cargo de elección popular es irrenunciable como tal. Pero, ¿qué es lo que sí hay? Bueno, pues la revocación de mandato que él buscaba, que esta consulta para preguntarle a la ciudadanía si se quedaba o no, dice, hasta el final de su periodo, o si se retiraba como resultado de la consulta, él pretendía que se hiciera concurrente con las elecciones federales en junio del 2021. Sin embargo, como cuestión legislativa, y aquí también hubo un impulso muy fuerte por parte del bloque de contención, decir, no va a ser en el periodo electoral, porque esto va a traer como consecuencia que él, para trabajar, él me refiero al presidente, para trabajar en su aceptación a que continúe en el cargo, pues va a hacer campaña y va a influir a favor de los candidatos de Morena y del propio presidente. Entonces, se va esta revocación de mandato, pero se va hasta el 2022, que se pudiera, no es obligatorio, que se pudiera hacer la consulta. Seguramente, y bueno, esto lo haría cualquier político, él va a evaluar cómo van sus encuestas, cómo va su aceptación por parte de la ciudadanía, y ya verá si se somete o no a la revocación de mandato en el 2022. ¿Mandato? ¿Perdón? ¿Es obligatorio el que se lleve a cabo la revocación de mandato? No es obligatorio. Puede solicitarlo las cámaras, el mismo presidente, o no se solicita. Y seguramente si él percibe que sus porcentajes de aceptación van bajando a niveles riesgosos, bueno, pues retira el tema de la opinión pública, y en caso de que alguien más lo saque dándose cuenta precisamente de una posible debilidad, pues bueno, su mayoría vota en contra, ¿no? Es un elemento que él tiene a su favor por la mayoría que tiene en Cámara de Diputados y en senadores para decidir si hace o no la consulta de revocación de mandato. Lupita, no hay más. Le agradezco mucho. Perdón, Juan Álvaro, ¿podemos seguir con la senadora, por favor, si eres tan amable? Aunque nos pasemos de la hora, el tema es muy interesante. Adelante. Sí, perdón, llegó por aquí un mensaje de producción. ¿Cómo ve que haya visto? Sí dispone de más tiempo, ¿verdad, senadora? Sí, don Álvaro, ya me excusé y ya para llegar un poco después a mi otra entrevista. Bien, le agradezco. Entonces, estábamos con esta situación de la revocación de mandato, que mi temor, bueno, por un lado sabemos que ya su popularidad va abajo del 47% en la mayoría de las encuestas, excepto lo de Mitoski, que, bueno, ellos tienen sus mediciones. No le voy a preguntar sobre las encuestas. Bueno, por otro lado sabemos que sus famosas encuestas a mano alzada y
las que ha realizado, la verdad han sido más que amañadas. Me voy sobre temas de más impacto, de más interés. ¿De qué manera considera que está manejando el gobierno federal esta pandemia? Entró tarde y las consecuencias económicas y las consecuencias políticas que esto tenga. Mire, es un hecho, y así nos lo han dicho los expertos, que el tema de la pandemia puede afectarnos como virus, puede contagiar a un 70% de la población y cualquiera de nosotros puede estar sujeto a esto. Pero las consecuencias económicas las vamos a padecer todos. En el caso del tema sanitario y de salud, usted bien lo comenta, empezaron a tomarse medidas con poca seriedad, incluso desvirtuando la importancia de estas medidas, y bueno, pues todos somos y hemos sido conscientes de eso. Se determinó la jornada de sana distancia, se suspenden realmente actividades en reclusión domiciliaria prácticamente desde hace 51 días. Pero, por ejemplo, y refiriéndome al tema sanitario, no se practican pruebas suficientes, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, quizás porque son costosas, quizás porque el subregistro le permite al propio gobierno un mayor margen de actuación. Pero lo que es un hecho es que en las informaciones que nos dan el subsecretario de Salud todos los días, hay de suyo un retraso de una semana de lo que han venido reportando las autoridades estatales. Y adicionalmente hay un enorme subregistro porque las pruebas que se practican son muy pocas. México es el país de la OCDE que menos pruebas practica. Solamente practicamos 0.4 por cada 1,000 personas, cuando otros países practican 22 en promedio por 1,000 personas. Entonces, ¿esto qué sucede? Que pues simple y sencillamente cuando una persona, y lo sé porque tengo un colaborador que trabaja conmigo en el Senado, que se sintió mal, como muchas personas, fue al ISSSTE y le dicen, está clavado, usted tiene el coronavirus, todos los síntomas, tómese su paracetamol, váyase a su casa, oiga, pero pues quiero saber que me haga la prueba. No, mire, no tenemos, pero además, ¿para qué? Si es claro que la tiene. Entonces, pues hay ahí un caso que es un caso anecdótico, pero que de suyo es de lo más frecuente de subregistro. Y cuando una persona que no se le aplicó la prueba tiene y se encuentra en condición de fallecer, pues las causas del fallecimiento son neumonía típica, pulmonía, asma, pero no el coronavirus. Entonces también hay un subregistro importante de los casos de tanto contagiados como los fallecimientos por coronavirus. Hoy ha habido diversas notas internacionales hablando claramente del caso México y el subregistro, no solo en los contagios, sino en las personas que desafortunadamente han fallecido. López-Gatell reconoció que por cada registro hay por lo menos 8.2 casos reales, porque solo son indicativos en razón del tipo de pruebas que se hicieron y no se hicieron en México. Pero hay expertos que hablan que pueden ser 10 o pueden ser 20 o pueden ser 30, porque ni siquiera las pruebas que se han levantado tienen algún valor indicativo o estadístico, pues. Y por otro lado está el tema económico. El presidente reiteradamente ha dicho, no voy a apoyar empresas, cada quien su parte. Ha establecido que vamos a salir adelante con sus programas sociales y
se va a reactivar el empleo con las obras prioritarias que ya había anunciado de su gobierno. La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, algunas obras de reparación de refinerías, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que no ha habido un apoyo para todas estas personas que, por ejemplo, se pueden encontrar en la economía formal o informal y que por estar en reclusión y en esta sana distancia, pues han perdido sus empleos, se han visto reducidos sus ingresos y muchos de ellos viven al día. Porque haga usted de cuenta que cuando habla de microempresarios, estamos hablando de Slim o de Salinas o de algún otro gran empresario. No, hay empresas familiares que son microempresarios, que es la señora que tiene su salón de belleza, en donde hay 2, 3 personas que le ayudan, el señor que tiene la papelería, el señor que es zapatero, el que tiene el puesto de tacos en donde está él y su esposa atendiendo. Esas son las microempresas que se han visto gravemente afectadas y se han negado a dar recursos económicos para apoyar a estas personas durante el tiempo de la pandemia. Nosotros hablábamos de que se aplicara un salario básico universal en el orden de 3,207 pesos, que si bien no resuelve, por lo menos representa los ingresos que la línea de bienestar del Coneval considera fundamentales. Para empresas, tampoco ha habido empresas suficientes, microempresarios me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque han implementado sí préstamos en la Secretaría del Bienestar y en el mismo Seguro Social, pero para acceder a estos microcréditos de 25,000 pesos, estar en el censo del bienestar. Es decir, únicamente apoya a un sector de la población que virtualmente es la fuerza electoral del presidente López Obrador, y el resto de la población no se está atendiendo. En ese sentido, han hecho mucho más los gobiernos estatales, tan es así que ha habido un reposicionamiento prácticamente en todo el país de la figura de los gobernadores. Han invertido en equipamiento, en salud, en pruebas, en respiradores, sin tener recursos adicionales, con su gasto de salud corriente. Han establecido programas de distribución, por ejemplo, de apoyos alimentarios, simplemente aquí en Querétaro, que es lo que conozco, cerca de 500,000 apoyos alimentarios y de limpieza que se reparten en todos los municipios, créditos que da el propio gobierno del estado, los municipios están dando créditos a intereses muy bajos, absorbiendo el municipio un margen importantísimo de los intereses, y en conjunto con cajas populares como la Florencio Rosas. Por ejemplo, si el crédito es, perdón, me equivoqué, es Gonzalo Vega. También así es. Si el crédito es de 10%, 11%, el municipio absorbe 10% y la persona paga un 1% de interés con un plazo de gracia. Si es del 12%, pues bueno, el municipio absorbe 10%, hay un plazo de gracia en todo este periodo y nada más paga el 2%. ¿Qué ha pasado? Me parece, y perdón si algunas personas de la audiencia se sienten agredidas por mi comentario, me parece que ante la inacción del gobierno federal, la sociedad ha venido rebasando al Ejecutivo por la derecha, por la izquierda, por donde se ha podido. Los gobiernos estatales están haciendo su parte y por eso están bien valorados por la población. Los municipales, el caso de los empresarios que han estado solicitando un acuerdo nacional para resolver el problema de salud y el económico, fueron a obtener
préstamos suficientes a través del BID para dar recursos a microempresas. Y bueno, esto generó, usted se acordará, molestias del presidente de la República cuando dijo que no le gustaba el que el grupo de hombres de negocios hubieran conseguido este apoyo del BID para créditos a microempresas. Creo que eran 12,000 millones de dólares para microempresas, que no le gustaba el modito y que no estaba dispuesto a garantizarlos con recursos federales, cuando no es en ningún caso el supuesto, es una operación de factoraje, lo que se estaría haciendo, en donde les anticipan y le dan liquidez, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, perdón. totalmente independiente de los fondos del erario federal, o sea, nada tenía que ver, ni tenían por qué haberle pedido permiso, incluso en las reuniones estuvo presente la secretaria de Economía y la propia Hacienda. Pero en fin, Lupita, hay esta situación de los recursos. Tenemos una pandemia como la del siglo, como la hemos tenido hace en los anteriores siglos, y justamente después de este programa vamos a continuar con el ingeniero Mario Quiroz para hablar matemáticamente de esta situación y demostrar que no se están dando las cifras reales, ya como usted lo mencionó, como lo mencionó la Universidad Nacional Autónoma de México, como lo han dicho diversos especialistas. Pero aquí la situación, hablemos de los dos efectos, el económico, en donde hoy tampoco le gustó al presidente que le dijera que vamos a tener a 10 millones más de pobres, y el efecto político también, Lupita, de la manera en que está manejando esta emergencia nacional y mundial, la gente va a tener su propio juicio. Sería la última pregunta en cuanto a esto, porque hay quienes dicen que vamos a padecer una situación peor que la depresión del 29, y en lo político, la actitud, ya le decía a usted, de algunos gobernadores que ha sido acertada, y otros, curiosamente yo he visto que en 5 estados donde gobierna Morena es donde peor están las cosas. No quiero de ninguna manera comprometerles, es una percepción personal, pero sí quisiera que brevemente me diera en respuesta a eso y comprometerla que con más calmita nos echemos los otros temas, ¿no? ¿Cómo no? Efectivamente, bueno, hay quienes están estimando que la caída del Producto Interno Bruto va a ser del 10.5. Esto es algo impensable, ¿no? Nunca lo hemos vivido en la historia de este país, y conste que muchos de nosotros, y me incluyo, nos ha tocado vivir crisis recurrentes a lo largo de nuestra vida, pero esta no tiene nada que ver. Hay quien dice también que se pueden generar más de 10 millones de personas adicionales en condiciones de pobreza extrema. ¿Qué estoy viendo? Me parece que ante la postura del presidente de la República de querer sacar adelante al país con su visión predefinida de sus programas sociales, donde regala dinero a algún sector, y la construcción de obras, pensando que de esta manera se va a reactivar las fuentes de trabajo. Ya la Secretaría de Economía dijo, ya se perdieron 700,000 fuentes de trabajo formales ahorita. Y hay quien dice que vamos a perder prácticamente 2 millones de trabajos formales. Y generar trabajo no es fácil, y cuando se pierde es difícil recuperar. Pero yo percibo en el entorno político algo que se lo comentaba yo a usted, que la sociedad está despertando. Mire, nosotros venimos de una tradición en donde sí hay un sistema federal, pero también hay un respeto a la figura central del presidente de la República, de sus directrices, de sus lineamientos. Hoy, los gobernadores de los estados y muchos municipios están tomando acciones por sí mismos, independientemente de lo que diga el gobierno federal, y a veces en contra
de sus disposiciones, porque ellos tienen el pulso de lo que están pasando en sus entidades. Y también el sector empresarial está buscando opciones para salir de esto, como es la búsqueda de este préstamo del BID, precisamente para reactivar la economía, o simple y sencillamente el Banco de México, que liberó recursos, que no es utilizar las reservas, sino liberó recursos para que el sector financiero tuviera mayor liquidez y de esta manera el crédito para cualquiera que lo necesite fuera más accesible y más barato. Son acciones que se están tomando. Cada vez la sociedad es más crítica, está más atenta a lo que sucede. Y yo creo que esto va a tener importantes consecuencias en el escenario político nacional. Ojalá y sea el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, actuante, cuestionando y tomando decisiones en temas que le afectan y que le interesan. Lupita, se me quedan muchos temas sobre la mesa. Tiene usted muchas felicitaciones, muchos comentarios que ya no nos da oportunidad de sacarlos. Lo voy a comentar en el siguiente segmento. La comprometo conforme a su agenda, ya me pondré de acuerdo con usted, con sus asistentes, para continuar esto, porque, bueno, por ejemplo, Johnny Castellanos dice, la verdad es interesantísimo, hay cosas que no conocíamos. Pepe Ochoa dice, felicitaciones a la senadora, se ve que conoce su trabajo. Ricardo Duarte le dice, nos plantea un par de preguntas de si nos lleva México, Andrés Manuel a la dictadura, o si es un megalómano. Quedan muchas cosas pendientes. Yo quisiera que nos hiciera el favor en la primera oportunidad que tengamos. Estos mensajes se los haré llegar, los daré en el siguiente método donde vamos a analizar parcialmente el asunto del COVID. Senadora, muchas gracias por su tiempo. Gracias, don Álvaro, con enorme gusto. Para todos, y pues ustedes muestran una mayor accesibilidad para dar la información. Se lo agradezco mucho de su tiempo a nuestra audiencia que está muy interesada. Vamos a ir a otro breve corte. Le agradezco infinitamente y luego platicamos con el senador. Por supuesto, muchas gracias, y a todas las personas que nos escucharon, gracias. Al contrario, senadora, muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a un breve corte para hablar unos minutos con el ingeniero Mario Quiroz Gatica, también por el asunto del Zoom. Por el asunto del Zoom vamos a tener que hacer un breve corte y hablar lo que alcancemos con el ingeniero Mario Quiroz, que analiza desde otro punto de vista la situación. Hoy que no puedo tomar tu mano, que no te puedo abrazar, hoy que no puedo estar brindando, que no te puedo besar. Solo nos queda respirar, detenernos, tener paciencia, reencontrarnos, oír la ciencia, recobrar nuestra paz. Volverán las pervadas de ojos negros a volar en el sangre mal. No esperes más, hoy sabrás que hay más vida tras de la puerta, en las manos que te despiertan, pero no puedes tocar. Volverán a encontrarse en la mariposa, nuestros abuelos hablar de sus cosas. Mientras tanto, quédate en casa un poco más.
tiene mente libre nunca está encerrado. Es por amor que nuestros cuerpos hemos separado. La indiferencia mata, pero entregarse asusta. Hoy ser valiente es controlar la angustia. Todo este tiempo y lo que quede, a diario, conviértete en viajero sedentario. Descubre el universo que tienes en el centro. Hoy que no puedes ir afuera, ve hacia adentro. Hoy que no puedo tomar tu mano, que no te puedo abrazar, hoy que no puedo estar brindando, que no te puedo besar. Solo nos queda respirar, detenernos, tener paciencia, reencontrarnos, oír la ciencia, recobrar nuestra paz. Volverán las parvadas de tordos negros a volar en el sangre mal. No esperes más, hoy sabrás que hay más vida atrás de la puerta, en las manos que te despiertan, pero no puedes tocar. Volverán a encontrarse la mariposa, nuestros abuelos hablar de sus cosas. Mientras tanto, quédate en casa un poco más. ¿Me escuchan? Sí. Ok, ya se lo mandé. Gracias. Gracias, Javi. De nada, de nada. Está volando mi teléfono otra vez. Ya vi. Ya está acabando el video, así que hay que esperar que se conecte rápido. Hoy que no puedo tomar tu mano, que no te puedo abrazar, hoy que no puedo estar brindando, que no te puedo besar. Solo nos queda respirar, detenernos, tener paciencia, reencontrarnos, oír la ciencia, recobrar nuestra paz. Volverán las parvadas de tordos negros a volar en el sangre mar. Dime hoy qué vas a hacer, hoy que vas a estar en casa, con tu hermano, con tu hermana y con tus papás también. Dime hoy qué vas a hacer, mientras que todo esto pasa, cuando vuelva al fin la calma y a la escuela ir otra vez. Dime hoy qué vas a hacer, platicar con los abuelos, aprender de sus consejos y cuidarlos más que bien. Dime hoy qué vas a hacer, escribir alguna carta, jugar a la lotería o al valero alguna vez. Dime hoy qué vas a hacer para no aburrirte tanto, contar historias de espantos o un buen libro al fin leer. Dime hoy qué vas a hacer, ayudar a tu mamita, mantener la mesa limpia para servir de comer. 15:20.
escucha. En casa no pasa, en casa no pasa. El coronavirus a mi casa no Hay pasa. que activar su audio, por favor. Dime hoy qué vas a hacer. Listos, entramos. Hoy que vas a estar cinco, en casa, 4, con tu hermano, 3, con tu hermana, 2. y con tus padres. Estamos de regreso, estos mecanismos de la tecnología, por una parte una maravilla, y bueno, pues nosotros, ingenieros, que somos de otra generación, bueno, tú eres ingeniero, pero en mi caso, ya lo importante es que ya estamos aquí conectados. Yo te agradezco mucho que me hayas aceptado esta invitación para empezar a hablar del fenómeno que nos tiene preocupados y ocupados al mundo entero, a través de 3 artículos que tenemos publicados ya en la página de Express Metropolitano, que son extraordinarios, y yo le recomiendo a la gente que vaya a la página, se vaya al segmento de columnas, y ahí están estos 3 artículos ya publicados por el ingeniero Mario Quiroz Gatica, un hombre que es acucioso en sus trabajos. Fue pues por más de 30 años maestro en el glorioso Instituto Tecnológico de Querétaro, egresado del Politécnico Nacional, premio de periodismo, mención honorífica, y además de todo un gran amigo y un extraordinario ser humano que cuando decide hacer algo lo hace de manera acuciosa. Por cuestiones de tiempo, ingeniero, empezamos a hablar, y ya no perdemos más el tiempo. Empezamos a hablar de lo que has analizado. Vámonos desde el principio hasta donde nos dé el tiempo de la transmisión. A lo mejor ahí se nos corta, pero ya tenemos establecido que el próximo jueves incluso te dará oportunidad de actualizar los datos. Si nos quieres narrar el contenido y este origen y tus consideraciones, por ahí me saldrá alguna pregunta. Agradeciente de antemano, le doy antes los números para que se comunique: 442-187-0883, 442-195-1217. Tenemos una tremenda audiencia, gracias a Dios. Manuel Ramírez, Roberto Arredondo, Jorge Arriola, Jos Álvarez, Colín Johnson, Dalia López, Pepe Ochoa, Johnny Castaño, Alexander Moreno, Ana Ayala, Irisere Sánchez, Ligia Galindo, Vidal Franco, Rose Corseu, Fausto Sánchez, Mario Ochoa, Elvira Salazar, Rosa Vázquez, Adolfo Solís, Manuel Martínez, Margarita Lomelí. Les pido que le pongan me gusta y que compartan con sus redes para que esto llegue a todo el mundo, porque es información desde un ángulo muy particular que nada tiene que ver con el punto de vista oficial. Es un seguimiento hecho por un profesional, por un ingeniero, que tiene mucho que ver con las matemáticas y también con el seguimiento periodístico. Adelante, por favor, ingeniero Quiroz. Bien, en principio, Juan Álvaro, un saludo muy afectuoso a tu audiencia, en donde yo he visto ejemplos por todos lados y es muy difícil de conseguirla. Se requiere una total entrega de aquellos conductores, como es tu caso, para poder tener esta audiencia que tú acabas de mencionar y todos aquellos que dejaron de ser mencionados. Así es que un saludo muy respetuoso a esa audiencia y por supuesto contigo. El tiempo que dispongamos, no importa cuánto, me permite, después de 5 meses de que fue descubierta esta enfermedad, entender cuál fue el criterio de los gobiernos para enfrentar la pandemia. Originalmente apenas epidemia, después abarcó a todo el mundo. Fueron 2 criterios los que los gobernantes optaron por uno de ellos. Uno de ellos, el eminentemente económico, y los ejemplos serían Estados Unidos, Brasil, Ecuador, y otro de ellos, el criterio eminentemente humano y de salud, como fue el caso de una gran cantidad de países. Coincido con lo que ha dicho el presidente.
Aquellos países que no tuvieron tiempo, como es el caso de los cercanos a China, a la comunidad de Wuhan, los que no tuvieron tiempo de prepararse, lo han pagado con una enorme pérdida de vidas. México, que la pandemia llega, al igual que Brasil, casi un mes después de los primeros casos en América, México tuvo oportunidad de prepararse y los resultados los dicen completamente, Juan Álvaro. El día de hoy Estados Unidos trae 85,000 fallecidos y nosotros, de acuerdo al último informe que nos acaba de dar el doctor Gatell, nosotros traemos 4,477 fallecidos, que es en última instancia el saldo que cada gobernante le va a presentar a su pueblo. Cada gobernante de cada uno de los países del planeta van a tener que pasar ante sus pueblos a explicarles lo que hicieron y lo que no hicieron, Juan Álvaro. El presidente López Obrador, hoy lo escuché en la mañana en la conferencia matutina, y él hablaba ya en tiempo pasado, es decir, lo que hemos hecho nos ha llevado a este momento. Estamos en el punto más crítico de la pandemia y tiene razón, porque después de venir teniendo 100, 120, 130 fallecidos, el día 13 de mayo tuvimos 353 fallecidos. Después, el 12 de mayo, el 13 de mayo, 294 fallecidos. El 14 de mayo, que según el dato que nos acaba de dar el doctor Gatell, son 257 fallecidos. ¿Qué sucede? Que los fallecidos como expresión final de la pandemia, México está por el número de fallecidos exactamente en la parte cúspide de la pandemia. Pero también, como dijo el gobernador de Quintana Roo, dice, el estar en la parte superior no nos queda otra cosa más que disminuir. Y por eso hablaba el presidente de esa luz al final del túnel. Todavía no llegamos a esa luz. Nos faltan 2 semanas para hacer un tercer balance. Primera fase, segunda fase y tercera fase, que es a la que nos han acostumbrado incluso en el lenguaje. Así es que, Juan Álvaro, yo te diría que México, como lo han dicho varios, si no se ha preparado, porque también la política es fortuna, porque la naturaleza nos dio oportunidad de prepararnos, pero si nos ha agarrado la pandemia de inmediato, como agarró a China, Japón, a Malasia, Singapur, todos los países cercanos, Irán incluso, entonces esto hubiera sido un desastre tremendo, Juan Álvaro, que ningún gobernante pudiera presentarse ante su pueblo con una mortandad como la que tienen algunos de ellos. Esa sería una opinión rapidita, a grosso modo, a reserva de que podamos ampliarlo cuando tú desees, la semana que viene o el día que tú desees. Todavía tenemos el tiempo para un cuestionamiento, un par de cuestionamientos más. Tenemos el aspecto sanitario, la situación de las cifras que ha sido incluso un tanto cuestionada hasta por medios de comunicación extranjeros. Esto es, y las condiciones en que están trabajando nuestro ejército, estos hombres y mujeres valientes que le están haciendo frente muchas veces en condiciones no del todo seguras. Y lo que viene, ingeniero, aquí no será válida esa afirmación de que después de la tempestad viene la calma, después de la tempestad vendrá una tormenta peor por la situación económica que tenemos que enfrentar, que de hecho ya enfrentamos. Hoy estaba dando en el noticiero unas cifras aterradoras sobre el número de empleos que ya se han perdido precisamente por esta contracción, por esta encierro al que hemos tenido que someternos y la paralización de muchas actividades. ¿Cuáles son tus consideraciones
en lo sanitario, en lo económico, y dejaremos para después ya en la próxima semana que tendremos la hora completa, y tú me lo permites, para hablar de manera más pormenorizada de estos extraordinarios 3 artículos, que espero que ya tengamos el cuarto, que nos dará un panorama y un seguimiento real de esta situación. Te contesto la primera en forma muy breve, Juan Álvaro. Hoy, hace un año, que tenía yo un hijo muy enfermo, de nombre Mario Alejandro, con insuficiencia renal. Hoy, 14 de mayo, salimos rumbo a la Ciudad de México, al Hospital Siglo XXI. Pero ya teníamos el año pasado, casi todo el medio año anterior, enero, mayo, yendo y viniendo al seguro y estar con él prácticamente todos los días. Desde el año pasado puedo ser testigo de que el sistema de salud en México prácticamente ya estaba rebasado. Y puedo decirte que hay niveles de calidad en las instituciones de salud, aún con los niveles que tenemos en Querétaro. En el caso del Seguro Social, porque conocimos la Clínica 13, conocimos el Hospital General, que está enfrente, y conocimos el Hospital del Seguro Social, pasillos repletos de enfermos en camillas, esperando la posibilidad de una cama. Si el sistema de salud desde hace un año ya estaba rebasado, Juan Álvaro, me quiero imaginar qué hubiera pasado si con aquel sistema de salud se hubiera enfrentado esta situación que ahora lo vemos en todos los medios de comunicación. Así es que te quiero decir que se ha hecho un esfuerzo, bajo mi punto de vista, extraordinario. Y México, juntos con sus gobernadores, presidentes municipales, autoridades federales, soportando las asperezas que pudieran tener entre ellos, estamos llegando a un punto en donde el próximo lunes 269 municipios van a ser liberados y 206 de ellos son de Oaxaca por usos y costumbres. Vuelvo a insistir, este esfuerzo que ha hecho el país, desde mi punto de vista, es extraordinario, porque yo vi el sistema de salud rebasado desde el año pasado. Ahora, Juan Álvaro, en todos los términos, tanto el sistema rebasado como lo que se tenga ahora, yo siempre agradecí al Seguro Social las atenciones que tuvieron para con mi hijo. Y de calidades te hablo, que la mejor calidad fue para mí el siglo XXI. Pero eso no demerita el esfuerzo que hicieron en Querétaro y que yo reconocí su enorme esfuerzo en favor de su salud. En el aspecto económico, Juan Álvaro, tú y yo, que vivimos al día, ¿verdad? Te puedo decir que eso es secundario después de que has visto los problemas de salud. Mientras tengamos frijoles, chilito, tortillas y agua, nosotros vamos a seguir adelante. El aspecto económico vendrá con toda su brutalidad. Pero ¿sabes qué, Juan Álvaro? Tú y yo estamos vivos. Preguntemos a esas personas que ya no están con nosotras, ¿verdad? ¿Qué hubieran preferido? ¿Un problema económico o un problema de salud? Eficazmente dirían, salud primero, economía después. Viene tremendo, pero ¿sabes qué? Estamos vivos, Juan Álvaro. Ese es mi punto de vista, a reserva de ampliarlo y argumentando a favor de esto. Claro, primero la vida y cuidémosla, y yo creo que ahí pues la sociedad o una buena parte de la sociedad ha tenido, como ha ocurrido en otras desgracias, tal vez la más ejemplificativa, el terremoto del 85 o del 17, las crisis pueden sacar lo mejor o lo peor del ser humano, y los mexicanos tenemos esa virtud, tenemos vida, como lo acabas de mencionar, ingeniero Quirós, y ya el próximo jueves lo dejamos como un compromiso ante nuestra audiencia, a las 6 en punto de la tarde estaremos actualizando la situación, porque bueno, estamos en la cresta
de esta curva. Puede ser que se nos vaya todavía un poco más arriba, pero con la documentación que tú tienes, con las cifras, los datos y el seguimiento, creo que podemos darle a nuestra audiencia, que bueno, ya es mundial, gracias a Dios, un punto de vista objetivo, un punto de vista distinto, para no caer en justamente esta polarización que se da entre que si es cierto o no las cifras oficiales, en toda esta serie de circunstancias que se dan en un país y en un mundo en el que estamos atravesando uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad. Tu mensaje final, mi ingeniero Mario Quiroz. Un abrazo cariñoso, afectuosísimo a tu audiencia, un saludo también a la distancia para ti y para tu equipo, y cruzamos los dedos, Juan Álvaro, y los que tienen fe, como yo, le pedimos a Dios que siga cuidando a México. A Dios rezando y con el mazo dando. Hoy justamente es la jornada nacional de la oración que encabeza el Papa, y tú que has atravesado por esa situación tan dolorosa, más que nadie lo sabe. Confiemos en Dios, apliquémonos en la ciencia, hagamos lo que a nosotros en lo personal y en nuestro entorno nos toca, y seguiremos analizando la semana próxima, ingeniero, esta situación del COVID-19, lo que pasa en México y en el mundo. Te agradezco mucho tus atenciones, que me hayas aceptado esta invitación, porque sé de tu profesionalismo, de seriedad en tus trabajos. Muchas gracias, Juan Álvaro. Buenas noches. Muchas gracias a la audiencia. Aquí nos vemos más noche a las 9 con las noticias con Santana. Ahí tendrá por ahí nuestra colaboración en mangas de camisa, y pues el estilo muy particular que cada vez me agrada más de Javier García Santana, además de apoyarnos aquí de manera increíble en los aspectos técnicos. Muchas gracias a Javier y a todo este gran equipo que hace posible estas transmisiones, y sobre todo a usted que está atento con nosotros. Póngale me gusta, váyase al Facebook, váyase a YouTube, visite nuestra página para que sigamos tratando de hacer este periodismo independiente, y esperamos también, estamos trabajando. Hace un momento tuvimos la entrevista con el licenciado Guadalupe Murguía, estamos insistiendo también con el senador Juan José Jiménez, con Gilberto Herrera, en fin, con toda la gente, para que tenga usted elementos en los que usted pueda formularse sus propios juicios. Nosotros simplemente somos un medio, somos informadores. En las cuestiones de opinión, bueno, ya lo sabe, ahí sí, opinamos como pensamos, pero primero cuenta usted. Muchas gracias por su atención. Nos vemos más tarde en Mangas de Camisa, es que ya habría quitado el taco, y mañana con Lucero del Mediodía a las 3, noticias con criterio, y siga toda esta amplia programación de Querétaro Network TV, Express Metropolitano. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto.